La caída de la Casa de York nos muestra una enorme cantidad de famosos, poderosos y millonarios que a lo largo de los años han tenido diferentes desgracias. Pero ¿quiénes eran estos y qué significa? Si no has visto esta serie, obviamente va a tener muchísimos spoilers y por favor hacelo porque la serie está bárbara. Berna, el cuervo, la entidad, llamala como quieras, aparece en el año 1980 para poder hacerle un trato a Roderick y también Madeline Asher, que incluirá a futuras generaciones de esta casa. Fama, fortuna, poder, todo lo que ellos quieran y mucho más. Lo interesante es que este trato no se lo hizo solamente a la familia Asher, sino que a muchas otras personas. En la primera fotografía podemos encontrar a Charles y David Koch, que son dueños de la megacorporación Koch Enterprise, la segunda corporación privada más grande del mundo. David era el presidente ejecutivo que falleció recientemente. Los hermanos Koch se encontraron involucrados en diferentes campañas de extrema derecha y también para poder modificar las leyes de cambio climático. Obviamente para el beneficio de su empresa. El más conocido por muchos, Mark Zuckerberg, el actual CEO de Meta, anteriormente conocido como Facebook. Si bien todo el mundo bromea que es un reptiloide, tenemos que recordar que hace un año fue demandado directamente en el Capitolio de Estados Unidos porque su empresa había supuestamente recopilado una enorme cantidad de información que finalmente la vendía a diferentes corporaciones e incluso influía en las votaciones de este país. Gino Rinehart es la persona más millonaria de toda Australia y heredó directamente de su padre una compañía minera. Se le ha acusado públicamente de que ha utilizado su fama, poder y dinero específicamente para desinformar a los australianos con respecto a las políticas del cambio climático. También ha tenido declaraciones donde afirma que pagarle $2 a sus empleados por día es una paga justa y que todo el mundo debería emularla. Brett Kavanaugh es uno de los 3 jueces de la Corte Suprema que ha sido designado directamente por Donald Trump. Kavanaugh fue acusado por 3 mujeres distintas de que realizó actos de perversión y también de ataques sexuales, y aún así conserva su puesto dentro de la Suprema Corte. Mitch McConnell comenzó su carrera como senador en el año 1985 y hasta la fecha sigue ejerciendo ese cargo. Ha tenido comentarios racistas contra Barack Obama y principalmente en el año 2021 votó en contra del impeachment hacia Donald Trump. Lo que es gracioso es que argumentaba que ya había pasado demasiado tiempo para hacer este impeachment, siendo que él había retrasado precisamente este alegato. Larry Ellison, billonario y cofundador de la compañía Oracle. Esta compañía en más de una oportunidad ha sido demandada por violar la intimidad de las personas, pero su máximo escándalo fue en el año 2020. Cuando Donald Trump pierde su reelección, se filtraron conversaciones de esta persona que estaba realizando diferentes tipos de estrategia para desinformar y cambiar los resultados al público general. Rupert Murdoch era el dueño de un imperio de medios enormes, tales como por ejemplo The Sun y también The New York Times. Más de una ocasión se lo ha acusado que sus publicaciones desestabilizaban la democracia, pero principalmente en el año 2011 se comprobó que estaba realizando hackeos a teléfonos celulares de diferentes candidatos y políticos para saber las conversaciones personales que tenían. La familia Trump. Fred Trump, el padre de Donald, en más de una ocasión fue acusado por realizar diferentes tipos de comentarios racistas, clasistas, homofóbicos y en contra de las mujeres. Donald Trump fue presidente de Estados Unidos hasta el año 2020 y hasta la fecha es el único presidente de este país que tuvo 2 impeachment. A esto también tenemos que agregar que en el año 2020 fue demandado y arrestado por tratar de manipular los resultados en Georgia. La familia Getty. Paul Getty fundó la compañía Getty Oil en el año 1942 y para el año 1976 era uno de los primeros billonarios en todo el mundo. Pero es más recordado porque en el año 1973 su nieto fue secuestrado y acordó con los secuestradores un pago que finalmente fue mucho menor a lo que ellos demandaban. Negoció la vida de su nieto siendo una de las personas más ricas del mundo. Prescott Bush fue senador republicano para el estado de Connecticut y también un banquero. Tanto su hijo como su nieto fueron presidentes de los Estados Unidos. La persona trabajó con los hermanos Brown Harriman para poder financiar la llegada de Hitler al poder precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1948 el gobierno de Estados Unidos confiscó todos los bienes y acciones de los hermanos Brown, pero a Prescott no le tocaron ni un centavo. William Randolph Hearst. Si bien el padre era dueño de un mediano diario llamado el San Francisco Examiner, una vez que falleció creó un imperio de medios enorme. Cosmopolitan, Harper Bazaar e incluso se lo considera como el padre de la prensa amarilla en Estados Unidos.
Amasó una enorme cantidad de dinero y a lo largo de su vida en más de una ocasión fue acusado directamente de tener dichos racistas que hacía públicamente en todas y cada una de sus propiedades. Cine, televisión, radio, revistas, diarios, en todas y cada una de ellas aparecían comentarios racistas contra extranjeros. La familia Rockefeller, el primer billonario de toda la historia. Junto con su hermano William amasaron una enorme fortuna gracias al comercio del petróleo. Todo esto lo consiguieron manejando un enorme monopolio hasta el año 1911. La compañía Standard Oil era tan grande que la tuvieron que fragmentar en 43 compañías, donde se encuentran, por ejemplo, Chevron y ExxonMobil. Hay un estudio publicado en el año 2021, y según un estudio publicado por Mashable.com en el año 2021, desde la creación de ExxonMobil en el año 1912, las condiciones del cambio climático se han agravado a tal punto que nunca se han visto estos números. Edward L. Doheny. Tanto él como su compañía fueron los principales responsables para poder realizar la aceleración de extracción precisamente de petróleo en Carolina del Sur. También sobornó al secretario de Estado Albert Bacon Fall. Comprobó que pagó una suma millonaria para que el ejército de Estados Unidos utilice única y exclusivamente el petróleo que él extraía y refinaba. Tanto Doheny como Fall fueron demandados y ambos terminaron sus últimos días en prisión. La familia Vanderbilt. Una de las familias más ricas que existió en Estados Unidos, fueron los principales responsables de realizar vías férreas en todo el país. ¿Cómo lo consiguió? Trayendo una enorme cantidad de chinos, pagándole miserias y también teniéndolos en condiciones infrahumanas. También prácticamente esclavizaba a pueblos originarios. John Francis Queeny fue la persona que fundó y creó Monsanto. Actualmente es conocida por modificar sus semillas genéticamente, pero también tenemos que recordar que creó Roundup, que es un químico que mata la hierba que actualmente se lo considera como cancerígeno. Pero una de las peores cosas que realizó esta compañía fue precisamente crear el agente naranja que se utilizó en la guerra de Vietnam. Después de ver esta serie me pregunté, ¿alguna vez Berna habrá hecho un trato con un político argentino? Seguro que sí.